Buenas tardes, profe. Mi nombre es Angie Michelle Corena Duarte. Yo pertenezco al grupo 6Q de Criminalística y el día de hoy vengo a hablarles sobre los términos en los cuales se puede establecer una identidad, también sobre las características físicas y sobre la enseñanza que me dejó a mí el reportaje de los CNI en Colombia. Para hablar de los términos en los cuales se establece una identificación, podemos decir que existe la identidad positiva, la posible, la exclusión de identidad y la evidencia insuficiente. Pero para hablar de identificación primero debemos saber qué es. Esto es la búsqueda de una identidad y se logra cotejando la información o las características que tenemos de la persona fallecida, es decir, post-mortem, siempre y cuando pues el estado del cuerpo nos lo permita, y esto se compara con información disponible ante morte. Teniendo en claro este significado, podemos pasar a decir que existe la identificación positiva, en la cual nosotros cotejamos los datos ante-mortem con los datos post-mortem y estos coinciden efectivamente en todos los aspectos analizados, teniendo como conclusión que pertenecen al mismo individuo. Bueno, la identidad posible es cuando los datos ante-mortem y post-mortem tienen características que coinciden, pero alguno de los datos se encuentra deteriorado o incompleto, lo que no permite que se realice una identificación positiva. No se puede asegurar que ese es el individuo. Por lo tanto, el grado de certeza en este tipo de identificación es más bajo y se da es por probabilidades. Luego está la exclusión de identidad. En esta los datos ante-mortem y post-mortem claramente no cotejan, lo que hace que se excluya esa identidad. Es decir, que si nosotros estamos buscando una persona con ciertas características, debemos excluir a todo aquel que no tenga esas características, lo que hace que el rango de búsqueda se vuelva menor y se vayan descartando. Y por último está la evidencia suficiente, donde no hay datos que nos ayuden a hacer cotejos, no hay información ante muerte, no hay entrevistas a familiares o ropa, señales particulares, material de osteosíntesis o algún elemento diferenciador que nos oriente en la identificación y en la búsqueda de esa identidad de una manera eficaz. Bueno, entre las características físicas podemos decir que esta reúne una serie de componentes entre los cuales están las características generales, las cuales son las mismas bioantropológicas, en las que se encuentra la cuarteta básica de estatura, sexo, edad y patrón racial, así como también las características específicas e individualizantes. Entre las características específicas podemos decir que es aquella que marca a una persona, esos detalles específicos. Entre estos podemos encontrar los aspectos morfocromáticos, en los que se encuentran los rasgos faciales, aunque este factor no es muy certero. También las señales particulares, tanto externas como internas, como cicatrices, deformaciones, malformaciones, enfermedades congénitas, detalles en la dentadura, tatuajes, entre otros. Y por último, lo que es la caracterización del fallecido, que es una descripción de las condiciones externas del cuerpo, del estado del cuerpo, cómo están las manos, el estado de las manos, las uñas, los pies, la ropa, el vello facial, algo o esas condiciones que nos indique como una forma de vida que llevaba ese individuo. Características individualizantes son aquellas que nos dan la certeza de que solamente una persona en el mundo las posee. Es decir, para llegar a este tipo de características debemos apoyarnos en otras ciencias y esta nos haría llegar a un tipo de identificación fehaciente. Este tipo de características las podemos encontrar en lo que es el perfil genético, las huellas dactilares, el sistema estomatognóstico, el sistema esquelético y en los dispositivos médicos que tenga esa persona en el cuerpo. Debemos tener siempre en cuenta que debemos tener otra información con la que podamos cotejar, hacer esa comparación de características para llegar como tal a una identificación eficaz. Y así, llegando a esta identificación, podemos asegurar que esa persona es la única en el mundo que tiene esas características. Bueno, la enseñanza que me dejó el reportaje de los CNI en Colombia es que nosotros como investigadores tenemos una tarea muy importante y debemos procurar recolectar la mayor cantidad de información que sea importante para ayudar a la identificación de este tipo de cadáveres que debido a su estado no sea muy fácil lograrlo.
El hecho de identificar este tipo de cadáveres que por su estado sea más complicado llegar a una identidad hace mucho más importante esta labor, porque hay familiares que están a la espera del esclarecimiento de esa identidad, de saber si es o no es su familiar y poder brindarle una disposición final. Por eso la identificación en estos casos debe ser certera y no debe haber errores. También pues aprendí o me enseñaron que es muy importante tener siempre información ante mortem para que en dado caso se necesite alguna identificación, pues sea mucho más fácil llegar a este objetivo. Bueno, profe, esta información fue en base al manual de identificación de cadáveres de medicina legal y en base a sus clases. Espero haber sido bastante concisa y puntual en cada una de las preguntas y muchas gracias por su atención.